La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Jesús Geraldo Martínez. Él fue gerente de la Superintendencia de Bancos, es un economista con una sólida preparación, pero también es un asesor, especialmente en el área financiera. Y un gran amigo de larga data. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Muy buenos días. Siempre es un placer venir a compartir con ustedes. Gracias. Y además es un asiduo colaborador de diferentes medios en artículos. Y justamente tú querías un artículo cuando todavía se pensaba que la economía iba a crecer 2.5%. Tú en ese artículo decías que no era posible 4.5 en el 26. Crecimos 2.1, pero todavía los organismos internacionales te hablan de 4, de 4.5, 3.6 CEPAL, el Banco Central dice 4. Los diferentes elementos que componen el producto, ¿y cuál sería tu estimación para este año? Mira, lo primero es que hay que entender el entorno externo para poder comprender lo que va a pasar en la República Dominicana. Porque la República Dominicana no está ajena a lo que pasa afuera de la isla. Entonces, a nivel del sector externo, si ustedes recuerdan, el año pasado yo dije en este programa que las economías en el 2025 iban a tener crecimientos impares e inciertos. Y en ese momento que la economía se proyectaba que era un 5%, yo vaticinaba que no iba a poder crecer en un 5%. Para este año, en el 2026, el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo para mí con más credibilidad en materia de las estadísticas y de las estimaciones, estima que el único país a nivel del mundo que va a crecer un poquito más va a ser Estados Unidos. Luego Europa va a crecer una décima menos, China de 5% a 4.5%, Asia va a crecer menos, América Latina también y el Caribe también va a crecer 2 décimas menos. Entonces, han creado un riesgo de sobreestimar el crecimiento de la República Dominicana en 4.5% y ya el Banco Central lo ajustó en 4.0%, ahora cuando sacó el informe de política monetaria el 29 de enero. Ahora, ¿cuáles son los factores que están incidiendo? Hay una incertidumbre a nivel mundial que ha desacelerado la demanda mundial, es decir, el turismo que estaba creciendo a tasa de un día apenas está creciendo en 3.3% ahora mismo en República Dominicana. Construcción, que mucha gente, inversionistas extranjeros, compraba vivienda de vacaciones, creciendo a tasa negativa, pero lleva 5 trimestres negativamente. Y el trimestre del 2026 tampoco va a ser la excepción porque la economía en enero va a estar creciendo cercana a 0. Entonces, cuando uno, igual también zona franca, y la industria, las exportaciones también se han rentalizado. Entonces, cuando uno ve todo ese panorama, tú dices, y una baja inversión del gobierno a nivel de los factores internos, pero cuando también vemos comercio, un crecimiento de 1.9, es decir, el año 2025, tú ibas a los lugares, tú ibas a las tiendas, en las madres, cuando en el Black Friday, que no fue un Black Friday, sino fue un Black Red, un viernes rojo para el comercio, y diciembre también, que siempre se hacía algarabía de cuánto creció en diciembre la economía, y la economía en diciembre no tuvo ese dinamismo. Igual, y también en un programa que dije que los primeros 6 meses del 2026 también van a ser bajos, sobre todo porque también hay un tema de tasa de interés. Porque aunque a pesar de que el Banco Central ha tratado de ir disminuyendo su tasa de política monetaria, eso no ha impactado positivamente en el crédito. El crédito también está rentabilizado, creciendo a una tasa de un 8%, y eso gracias al impulso que le dio el Banco Central del 81,000 millones. Entonces, que ya está limitado sí, a nuevos estímulos. Que todos esos factores en conjunto limitan el crecimiento. Por eso yo decía que ante un entorno adverso para la República Dominicana de incertidumbre, ponerse una meta de crecimiento de 4.5% para el 2026 es un riesgo de sobreestimación. Jesús Geraldo, recientemente vimos un informe de un instituto que auspicia a la prestigiosa Universidad estadounidense de Harvard, que pronostica que la República Dominicana crecerá un 3.82 en el 2026, pero destaca como factores claves de nuestro país que el ingreso aquí es medio alto, que estamos ubicados como la economía número 59 más rica en términos del PIB per cápita entre 145 países. Y que habla de unos 11.541
dólares por persona. Y dice que está por encima del promedio de muchos países. Destaca también que tenemos una economía sólida, fundamentada en zona franca y turismo. Y me voy a quedar ahí porque, como tú decías que el componente internacional tiene, claro, una repercusión local, vamos a poner, por ejemplo, el caso de Cuba. Ramón decía en los comentarios que el tema de Cuba y la situación crítica que está teniendo puede favorecer momentáneamente el turismo en la República Dominicana. Pero ojo, la situación de Cuba puede ser transitoria y puede abrirse mucho más. Y ahí tendríamos un gran competidor. Lo que quiero decir es que donde se fundamenta la economía dominicana son en sectores que pueden ser vulnerables por una crisis pandémica, por la inclemencia del tiempo que es soberana, la naturaleza, y por otros factores de conveniencia como apertura de nuevos mercados o competidores, como sería en el caso de Cuba. Entonces, esa solidez de la economía dominicana puede verse a futuro o mediano plazo impactada, y debemos enfocarnos en otras áreas. Mira, totalmente de acuerdo. Tú has hecho un planteamiento de una economista perfecta. Bueno, 100%. Yo leí el informe de la Universidad de Harvard, comparto 100%. Y hay que reconocer la estabilidad macroeconómica que ha tenido la República Dominicana en un crecimiento de su Producto Interno Bruto sostenidamente, salvo los periodos de la crisis bancaria y de la pandemia. Hay que reconocer la estabilidad social que ha tenido la República Dominicana, hay que reconocer el crecimiento que ha tenido Zona Franca, turismo también. Pero como economista yo entiendo que la República Dominicana debe ir repensando cuál es el modelo económico por el cual debe anclar su economía. Exacto. Nosotros no podemos seguir dependiendo de exportaciones tradicionales, no podemos seguir dependiendo solamente de turismo por los riesgos que acaba de señalar Jacqueline. Entonces, hay que ir y hay que mejorar la calidad, pero para eso se requiere mejorar la calidad de la mano de obra de nuestros profesionales, sus habilidades, y orientar nuestras exportaciones a dispositivos electrónicos, a dispositivos médicos, pero para eso se requieren otras habilidades de las personas. Entonces, en ese sentido, la República Dominicana está llamada a repensar su modelo económico. Obligatoriamente, porque esos riesgos que tú has señalado ahí, el día que Cuba abra, la República Dominicana va a perder competitividad en los temas de turismo y en los temas también de exportaciones, en caso de, porque va a poder exportar mucho más barato y mucho más cerca a los Estados Unidos. Y eso es un riesgo latente, pero eso no es inmediato, porque tú empezar a producir, tú empezar a poner a crear infraestructura, eso toma un tiempo y le daría a la República Dominicana un tiempo de reorganizarse. Pero mientras tanto nos va a encontrar con una deuda que algunos entienden que es muy alta. Vimos que justamente ayer se colocaron 2.750 millones en bonos soberanos y hubo gran apetito por los mismos, en más de 200% de lo que solicitaba el gobierno. Esto estaba proyectado en el presupuesto para el 2026, pero el gobierno dice a través del Ministerio de Hacienda que serán utilizados en obras prioritarias. ¿Qué seguridad hay de que sea así? Sobre todo teniendo en consideración el dato que en el año pasado el gobierno no logró ajustarse a su estrategia de deuda pública. Mira, ahí hay el tema de los 2.750 millones de bonos, ya estaba aprobado en la ley de presupuesto para el 2026. Recuerden que el Congreso le aprobó al gobierno 401.000 millones de emisiones de deuda, de los cuales 218.000 son deuda pública y el resto emisiones de deudas externas, bonos soberanos en este caso. Ahí el riesgo está, ciertamente, como tú has dicho, en que el gobierno no pueda ejecutar ese dinero en las obras para las cuales están destinados. Pero hay puntos importantes que debo señalar y es un llamado que hago al gobierno en ese sentido. Hay factores positivos que le van a convenir a la República Dominicana para el 2026, que es el tema del oro. Hoy el oro está a $5,000 la onza. Entonces, cuando uno calcula, eso le va a permitir al gobierno tener ingresos quizás de un 1.5% del Producto Interno Bruto. Con lo que le toca, cuando uno mira las exportaciones y los ingresos,
el gobierno va a tener dinero extra ahí, pero también el gobierno, el precio del petróleo también está bajando, está ahora a 60 y la planificación que hizo el Banco Central fue en el programa monetario, está en 51. Pero tú recuerdas, Ramón, que fue en febrero que se fijó los precios de la gasolina del 2022. Eso se fijó en el 2022, es decir, los dominicanos ahora y dominicanas estamos pagando un 35% más del precio de los combustibles con relación a cuando se fijaron los precios. Entonces, ahí hay un excedente de ingresos que tiene el gobierno también. Ok, tenemos un excedente por ese lado y ahora vamos a tener ingresos extra por el precio del oro, que no sabemos de cuánto. Pero que lo tuvimos el año pasado. Pero sí, que lo tuvimos. Entonces, eso no hace posible, si se quiere, de que el endeudamiento sea menos. Eso es lo que quiero terminar y concluir, es decir, debería repensar su estrategia de endeudamiento con relación a esos ingresos extraordinarios que va a tener la economía 2026, o debería reajustar su presupuesto y destinarlo a áreas clave de la economía. Pero ese no lo ha hecho. Ya en la Dirección de Presupuesto publicó enero y la primera semana de febrero. Y mientras el gasto corriente se ha ejecutado 10.7%, el de capital apenas 4%. Y 9.000 millones. Y eso sigue, es decir, que no solamente ejecuta lo que se ha puesto, sino que lo subejecuta. ese ha sido, yo pienso, el punto débil del presente gobierno, la ejecución de su presupuesto, sobre todo en obras de infraestructura públicas, que son las obras que dan el desarrollo a un país. Rápidamente, antes de pasar, porque tú escribiste un artículo de eso, y aunque es una cuestión de tipo legal, pero le interesa mucho al usuario financiero, y es como una sentencia del Tribunal Constitucional en términos de lo que es el embargo de las cuentas a las personas, que son muy frecuentes en República Dominicana, pero hay veces que los embargos son necesarios, en el caso, por ejemplo, de la corrupción. Sí, ¿Cuál es tu opinión? Porque hay quien piensa que esa sentencia ya cubre y que impide los embargos. No, esa sentencia no impide los embargos, porque hay temas que vamos a ver, hay inmovilizaciones de fondos, hay bloqueo de fondos, de cuentas, y hay embargos. Son tres cosas, figuras diferentes, aunque al final el fin es el mismo. La inmovilización es cuando el Ministerio Público, a través de una orden judicial, le dice, y están haciéndole una investigación por corrupción, lavado de activos a una persona, le dice a la superintendencia de banco, transmíteme esta instrucción de este juez de que le inmovilicen el dinero a las personas. Y de eso se trata la sentencia del Tribunal Constitucional. Y el bloqueo es cuando una entidad bancaria actúa como policía o fiscal y le dice y bloquea una cuenta por un asunto de que le depositaron un dinero, porque le hicieron una transferencia y la persona no ha justificado el dinero de dónde viene. Y entonces, en ambos casos, el Tribunal Constitucional ha dicho, mira, el dinero, tu dinero, propiedad tuyo, es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución. Ningún banco puede agarrar y bloquearte tu dinero si no tiene una sentencia judicial. El caso de los embargos ya es diferente. Hay mucho abuso que lo hemos publicado, pero si hay un título ejecutorio, un título de deuda, cualquier persona, conforme al Código Civil, te puede poner un embargo a tu cuenta bancaria. Si tú tienes un título que diga que yo le debo a fulano de tal y tú no le honres ese dinero, y eso es conforme al Código Civil, pero el Código Civil es desde 1884 y requiere una modificación urgente para modificar esos tipos de abusos que se dan de cuentas embargadas. Entonces, las inmovilizaciones de fondos, ¿por qué surgió esta porque le dejaron indefinidamente a una persona su dinero inmovilizado. Entonces el tribunal dice, no, eso tiene que ser un límite. Y la ley 155-17 de prevención del lavado de activos establece 72 horas inicialmente, sin tener orden judicial. Ahora, usted lo quiere inmovilizar por más tiempo, entonces usted requiere una orden judicial. La sentencia es positiva porque ya ningún banco, ninguna área de cumplimiento, ninguna área de fraude puede bloquearle una cuenta a ningún usuario, financiero sin una razón legal. Es decir, que eso va a ser positivo. Y los embargos ya en el fondo van a correr la misma suerte, porque cuando hayan embargos ilegales que no cumplan con las formalidades de forma y de fondo que establece el Código Civil, ya cualquier juez va a hacer jurisprudencia sobre la base de esa sentencia. Muy bien, nos vamos a comerciales. Jesús Geraldo, volvemos con otras preguntas.
Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Jesús Geraldo Martínez. Él fue gerente de la Superintendencia de Bancos y es un reconocido economista y asesor y consultor financiero. Jesús Geraldo, obviamente que las decisiones económicas, la estrategia que se va a implementar en los países, la deciden los gobiernos. Y aquí los partidos políticos tradicionales y que han llegado al poder han prometido replicar modelos que han funcionado en otros países. Yo recuerdo que en su momento Hipólito Mejía dijo que iba a convertir a la República Dominicana en un Taiwán. Y que bueno, Leonel Fernández decía que en un Nueva York chiquito. Hemos visto, por ejemplo, que quisiéramos tener un modelo de crecimiento y de modernidad como Singapur o Hong Kong. ¿Cuál ha sido la clave de esos países y por qué esos modelos no han sido posibles replicarlos en República Dominicana? Mira, la respuesta es muy sencilla, porque nuestros presidentes tienen mentalidad de corto plazo. Aquí no hay un proyecto nación de desarrollo, ni la estrategia nacional. No hay política país, no hay política, políticas públicas en ese sentido. Pero de desarrollo a largo plazo, es decir, que venga un presidente y le dé continuidad a la línea del metro, a llevarla, porque entonces lo dicen, no, eso es de Leonel, no, oye, pero dele la gracia que fue de Leonel, usted añade 8, 10 kilómetros y es positivo. Entonces, igual con las infraestructuras, entonces eso ha pasado en este país, que cada gobierno que viene con su librito y se deteriora. Un país que no tenga una visión de largo plazo no progresa, no se desarrolla. Y la clave de esos países, de Singapur, de Japón, de Taiwán, es que los gobernantes de Chile, que está más cerca han venido con una visión de largo plazo, es decir, le dan continuidad a la obra, a las obras del gobierno anterior. Entonces, hasta que aquí no logremos eso, que nos pongamos de acuerdo, que no importa el partido que esté, usted le va a dar continuidad a las obras que sean estratégicas para el desarrollo del país. República Dominicana va a estar invernando así en un modelo, en un país entre ingresos medios, pero con muchas oportunidades de desarrollo. Jesús Geraldo, aprovechando tu condición de consejero financiero, también eso fue parte de un artículo que tú tienes. Normalmente la gente se queda muy endeudada en diciembre, principalmente en tarjeta de crédito. Enero, ayer tuvimos un industrial aquí, enero fue muy malo. Enero parece que el crecimiento va a ser cero negativo. Le ha ido muy mal al país en enero. Entonces, ¿qué consejo tú le das a esa persona que está sobreendeudada en tarjeta? Hemos visto que en todos los bancos ha habido un aumento de la morosidad. No hay de qué preocuparse, pero todos han tenido un aumento de la morosidad. Entonces, ¿qué recomendación tú le das a esa persona que se excedió con su tarjeta de crédito o que no ha pagado no pagó con la cuota de su préstamo? Mira, eso va a depender del perfil de la persona, pero si una persona se sobreendeudó y todavía tiene una calificación de A o B, mi primer consejo es que trate de consolidar toda esa deuda o convertir esa deuda de tarjeta de crédito que tiene una tasa de un 60% en un crédito de consumo. Ese es mi primer consejo, en un préstamo que la normativa lo permite, y de una tasa de un 60% usted lo puede convertir a un 24%, a un 22%. Para esas personas que tienen esa situación de tarjeta de crédito o que tienen múltiples deudas, que puedan consolidar su deuda. Ahora, una persona que no tenga una buena calificación, que no tenga la capacidad de pago para hacer una reestructuración de su deuda, que reorganizar toda su deuda, si tiene algún activo, antes de que lo pierda, porque se lo ejecute, porque la deuda va a llevar un proceso que luego va a pasar a manos de abogado, y el abogado va a buscar los bienes y va a tratar de demandarlo. Que trate de vender un bien que tenga, que se desprenda y que se ponga al día con las deudas. Y que luego que usted se puso al día o organizó un plan de pago con esa deuda, no se siga endeudando. Ese es el consejo que cualquier persona responsable le va a dar a una persona que tenga una situación así. Eso parecería un consejo a los gobiernos también. Es igual, porque el gobierno actúa igual como las personas. ¿Qué es lo que usted cree que va a pasar si el gobierno se sigue endeudando? 2026, 6.000 millones, 2027 algunos 8.000 millones y 2028 algunos 10.000 millones. Vamos a llegar a 100.000 millones. Sí. Como vamos, al ritmo que vamos a llegar, quizás no a 100.000 millones, a 90.000 millones de dólares para el 28.
Y eso estimamos un Producto Interno Bruto de 130.000 millones, vamos a llegar casi a un 70% de nuestro Producto Interno Bruto por el camino que vamos a nivel de endeudamiento. Esto, ¿Es sí o sí el próximo gobierno una reforma fiscal? no. Yo no pienso que este gobierno, lo que pasa es que la gente habla de reforma fiscal, pero no ve los ingresos que te pueden entrar por el tema del oro, por el tema del petróleo, no ven los ingresos que te pueden entrar por tú mejorar las recaudaciones fiscales, tanto por la informalidad, por la elusión y por la evasión. Es decir, vamos a trabajar eso. No ven los otros sectores, que hay sectores como los sectores de tecnología, los sectores digital que no están pagando impuestos, eso también. Entonces, también las exenciones hay que revisarlas. El gasto no tributario son 394.000 millones de pesos, 4.52% del PIB. Entonces, mira cuántas oportunidades tiene el gobierno de tener mayores ingresos sin necesidad de tocar la base impositiva para aquellos que estamos pagando impuestos en este momento. Así es. Nos quedan como 2 minutos. 2 minutos, Jesús Geraldo. El presidente estuvo en Dubái y allá con todos los árabes y en una cumbre importante. Él puso a disposición de la República, de esa organización, de que se hiciera una cumbre aquí y que vinieran a ver el modelo de la República Dominicana y que somos el hub, podemos hacer el hub del Caribe por nuestra ubicación geográfica y por los logros que hemos tenido. Vamos a decir que tenemos una estabilidad macroeconómica hasta ahora, que se ha preservado y políticamente también, pero la casa nuestra, honestamente, está desorganizada. ¿Por qué? Por eso mismo que tú decías, no hay una estrategia a largo plazo. Entonces, ¿en qué sentido debemos unificar criterios como país para poder decir que nosotros somos un ejemplo? Porque para ser anfitrión y decir de esos logros, tiene que tener cómo sustentar realmente lo que tú estás diciendo. Bueno, mira, yo veo positivo la invitación que hizo el presidente de la República a Dubái para hacer ese evento en la República Dominicana, porque al final de cuentas eso es lo que puede traer mayor inversión extranjera directa en la República Dominicana. Y si siguen habiendo las trabas y los la permisología ahora infinita. Bien, yo vi, ¿cuál fue la noticia principal de Fitur para mí? Lo que dio el ingeniero Estrella, que la alianza pública y privada no ha funcionado en la República Dominicana. Exacto, para mí esa fue la noticia, y que habían 39 permisos para tú hacer cualquier proyecto de inversión. Esas son trabas que el gobierno tiene que resolver, y sobre todo rápidamente en el sector construcción, porque el sector construcción, que es el principal generador de empleo en la República Dominicana, no solamente por las obras, sino porque de manera indirecta crea más empleo, debe resolver todas esas trabas y todas esas limitaciones en esas mesas de trabajos de competitividad que están trabajando desde la Presidencia de la República. Jesús Geraldo, muy agradecido. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vamos a comerciales. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.